el poder presentar a Tenesoya Vidina Martín de la Nuez, porque nos hemos conocido hace ya algunos años y porque admiro también su trabajo y lo que está haciendo, ¿no? Bueno, resumo rápidamente, Tenesoya Vidina ha hecho investigaciones sobre la España peninsular y la literatura transatlántica, al mismo tiempo que ha ahondado en la cultura africana y asiática, la literatura en español. Además, ella es Assistant Professor of Modern Language and Literature en Williams and Mary, VA, y es excepcional también el proyecto que realizaron y la exhibición transatlántica, por cierto, de Silansterus, que causó desde luego un gran impacto. También es especialista en estudios sobre islas y estudios sobre literatura postcolonial en los archipiélagos. Está asociada o ha estado asociada a diferentes centros de investigación como Harvard University, el mismo de Williams Mary que acabamos de comentar, de Trinity College, de University of California, University de Durham, en la Universidad Complutense de Madrid, en el Centro de Estudios Africanos también del GEA de Madrid, en la Latin American Studies Association en Pensilvania, en fin. Voy a coger aire porque su currículum es muy amplio y consumiríamos esos 15 minutos de tiempo que no quiero hacer. Así que, sin más, doy paso a Tenesoya Vidina. Sé que vamos a disfrutar mucho con su exposición y tanto a Tenesoya como también el siguiente autor, a el Delgado, a Samir el Delgado, también les pediría que se ajustasen al tiempo de la exposición. Sin más, Vidina. Gracias, Germán. ¿Me oyen ahora? Sí, Bueno, vamos a ver si no me lío porque tengo aquí dos computadoras y tengo que manejar una cosa, otra en otro, así que espero que esto no sea como catastrófico. Muy bien, voy a presentar mi proceso de edición, ¿verdad? Mi intervención de hoy recoge el proceso de recuperación y edición de Las Islas Bámbara Afuera, la única novela inédita del escritor canario Alfonso García Ramos, publicada en 2024 por Ediciones Tamaimo tras un laborioso proceso de edición crítica de los dos manuscritos existentes. Comenzaré apenas esbozando la historia del manuscrito. Perdón, ¿ves? Ya empezamos, esto no funciona. Ahora, comenzaré esbozando, decía, la historia del manuscrito, eh, la ubicación dentro de la obra narrativa general de Alfonso García Ramos y algunas de las dificultades o curiosidades, como yo las llamo, del proceso de edición y unificación del texto. Y concluiré con una muestra del valor de la novela a partir del análisis de uno de los componentes espaciales. Escrita en 1957, la que fuera la primera novela de uno de los escritores canónicos de las letras canarias, permaneció custodiada por la familia del escritor y olvidada por la crítica durante casi 70 años. Las razones detrás del olvido de esta obra son y seguirán siendo incógnitas, pero parece lícito pensar que fuera la misma falta de interés de Alfonso García Ramos por la publicación de su primera novela la que frenara el interés editorial tanto antes como después de la desaparición del autor. Mi primera búsqueda del texto fue en 2013, cuando durante mi trabajo de archivo para mi tesis doctoral en Harvard University di con una nota de prensa amarilla completamente de los años 50 en la que se mencionaba la novela de García Ramos. Y aquí conectamos con lo que dijimos en la mesa redonda, porque en ese momento yo lo que hago es conectar con mi padre, que era quien me compraba los libros en Canarias. Tenía esta red de libreros de viejo y le escribí un email que aún conservo con mucho cariño y le dije, papá, por favor, cómprame Las Islas Bámbara afuera. Mi padre preguntó a su red de libreros y me mandó un mensaje muy cortito que decía, me dice que esa novela no existe. Así que la edición crítica y publicación que hoy les compartiré fue un reto personal, además de profesional, pero sobre todo fue un evento importante para las letras canarias, pues las Islas Bámbara afuera completa el mapa archipelágico literario que conforma la obra del escritor tinerfeño y nota las claves para entender su poética insular.
En 1957, un todavía veinteañero Alfonso García Ramos y Fernández del Castillo escribía en Madrid su primera novela de forma veloz y casi de un tirón, con rabia, como él mismo dijo. El anónimo manuscrito original fue presentado bajo el seudónimo de Cantaclaro al premio de novela Benito Pérez Armas, un premio literario que no gana y que hubiera asegurado la publicación de la obra. Tras ese fracaso, el escritor nunca intentó sacarle a la luz y sus 154 páginas mecanografiadas quedaron inéditas y silenciadas por sus posteriores trabajos literarios. Es, por tanto, un primer intento de novela, como él dijo, un texto que se puede calificar de intermedio, a caballo entre sus primeros acercamientos literarios adolescentes y su obra adulta. Y es precisamente ese carácter hilativo lo que la convierte en un texto necesario para trazar una tentativa génesis del universo ficcional de García Ramos. Si bien el valor de las obras tempranas suele radicar precisamente en ese carácter germinal en relación al corpus posterior del autor, en este caso esa relación es muchísimo más compleja de lo habitual. Durante el proceso de edición comprobé, no sin sorpresa, que esta pequeña novela ofrecía una mirada muy cercana, casi íntima, al proceso creativo del autor y a la génesis de sus siguientes trabajos. En ella está el origen de los temas y motivos recurrentes de su obra y de su particular imaginario poético. El aislamiento geográfico, la dualidad dicotómica del ser y del espacio insular, la lucha del hombre con la tierra, la alargada sombra de la migración al continente americano o la vida durante la posguerra en Canarias son núcleos temáticos que ya aparecen en esta novela primeriza y que se desarrollarán más tarde. En Teneida, 1960, aunque se publica en el 60, pero del 59, y Watt, y muy especialmente en esa gran novela de madurez literaria que es Tristeza sobre un caballo blanco. Ahí les he puesto ese croquis, ¿no? Con la cronología de las cuatro trabajos literarios de García Ramos, y vemos cómo Las Islas Van para afuera se publica en el 24, pero es su primera novela. Em, Novela de marcado carácter autobiográfico, Las Islas Van para afuera puede definirse como una verdadera novela de aprendizaje, un Bildungsroman en la que se asiste al crecimiento y madurez del joven protagonista Andrés Umpierres, contradictorio alter ego literario del mismo García Ramos, como también lo serán el Agustín de Watt o el Juan de Tristeza sobre un caballo blanco. A través de las tres partes en las que se organiza la acción narrativa, el lector asiste de forma cronológica a la adolescencia del protagonista en una lluviosa ciudad de La Laguna, sus monótonos días como opositor en Madrid y una primera madurez de regreso a Tenerife, al Valle de Teneida. Novela tripartita a nivel estructural, pero también a nivel temporal y espacial. A esa tríada compuesta por La Laguna, Madrid y Teneida se suma un cuarto referente espacial, siempre en fuga, que es el del espacio americano, imaginado y deseado más allá del horizonte insular, condensado en el título de la novela. Título que forma parte del que sin duda fue el mayor desafío en la edición de este texto, su fijación. El manuscrito conservado estaba lejos de ser publicado en el estado en el que se encontraba, con múltiples tachaduras, correcciones y enmiendas manuscritas del autor, alternancia de títulos y cambios añadidos por los descendientes. Sumado a esta dificultad, resultó que la familia conserva no una, sino dos copias del manuscrito, una original con el título de Las Islas Van Mar afuera y otra que parece ser una copia o calco de la primera con el título de Las Islas se nos van mar afuera, que suma correcciones no incluidas en el original. Lo que pensaba que era un texto se convertía en un verdadero palimpsesto. Estas numerosas alteraciones del texto, si bien complicaron el proceso de edición, aportaron una valiosa información sobre el proceso de creación del autor. A través de ella sabemos que su revisión del texto era exhaustiva, son muy pocas las páginas que están limpias o intactas, o que su tendencia no era el añadido, sino la eliminación, datos que nos dejan ver las bambalinas de su proceso escritural. Para complicarlo aún más, aquí tenemos algunos ejemplos en los que se ven los tachados. Hay páginas en las que aparecen fragmentos o citas incluidas a mano, tachados completos, otras aparecen tachados con añadidos de frases completas. Em, para complicarlo aún más, los manuscritos contienen además fragmentos de papel superpuestos que multiplican y alteran el texto primario. Ahí están viendo que hay una tirita de papel pegada, ¿verdad? Y en otra página hay una tira de papel pegada, pero que se puede abrir, entonces el texto se multiplica porque hay varias opciones.
La novela está dividida en 14 capítulos en números romanos y con el título de la novela en el encabezado de cada uno de ellos. Aquí se plantea otra incógnita, ya que el manuscrito comienza en el capítulo 2 y finaliza en el 15. Para mi edición decidí mantener la numeración del 2 al 15 con la intención no solo de respetar la integridad del original conservado, sino conservar también una de las múltiples interrogantes que tiene el texto. Otra interrogante más es la existencia de dos cubiertas ilustradas, acuarelas originales encargadas por el autor a su hermano, el poeta y escultor Fernando García Ramos. Son semejantes en su paleta de colores, con tonos verdes y negros, y los dos me muestran una escena en un puertito, que posiblemente sea el puertito de Teneida, y contienen además, como pueden ver, la variación del título. Aquí les he puesto un zoom de los títulos. Más intrigante aún es que Lipman, que así es como llamé al manuscrito número 1, al que tienen arriba, el título aparece con una tira de papel superpuesta sobre el que podría haber sido un título anterior. Del porqué de esta enmienda nada se sabe. Nadie de la familia sabe qué pasó. En su momento, aunque su hermano recientemente ha fallecido, tampoco se acordaba de lo que había pasado ahí. Así que aparecen estos dos títulos. El papel de la cubierta es un papel de acuarela bastante grueso, así que no funciona a contraluz, no se ve si hay un título debajo. Se podría haber despegado con vapor y haber mirado, pero decidí mantenerlo así y mantener de nuevo otra de las incógnitas del texto. Este baile de títulos con tachaduras, raspaduras, superposiciones y alternancia de hasta 3 versiones diferentes resultó ser una de las tareas más complejas de la edición. En los capítulos 2, 4, 5 y 14 aparece la versión más larga de las islas Senos, van mar afuera. Es corregido a veces con un raspado, a veces es tachado con un bolígrafo. Otro dato curioso también es que en los capítulos 10 y 11 se abren con las islas Se van mar afuera, lo que plantea una tercera opción de título. Como conclusión de los 14 capítulos que componen la novela, 6 llevan el título entregado al concurso, que es Las Islas Van Mar Afuera, y 8 tienen variaciones de un título más largo, posteriormente corregido por el escritor. Con todo, mi decisión final sobre el título que unificara la novela se basó tanto en la observación y cuantificación del texto original como en el rastreo de las declaraciones del propio autor a lo largo de su vida. Sumados, estos factores hicieron que Las Islas Van Mar Afuera fuese el título que García Ramos, creo, considerará el definitivo para su novela, así que ese fue el que finalmente decidí dejar. Em, Como dije, quiero terminar hablando un poco de un ejemplo de la configuración espacial de la novela, que de alguna manera representa esa conexión tan fuerte que existe entre su primera y su última novela y el valor de este pequeño texto. Em, la primera y última gran novela de García Ramos, que es Tristeza sobre un caballo blanco. Las Islas ofrece una detallada descripción del espacio de Teneida, ese particular macondo macaronésico que atraviesa la producción literaria del escritor. Teneida es un ficcional valle tinerfeño con topónimo de intencional resonancia prehispánica que daría título al relato homónimo escrito apenas 2 años antes que Las Islas Van para afuera, y 2 décadas más tarde sería de nuevo el escenario de una de las tramas de la novela Tristeza. Este espacio imaginario que hunde sus raíces en la geografía e historia de Canarias es además doblemente funcional dentro de la particular geopoética de García Ramos. De un lado, Teneida condensa algunas especificidades del espacio canario, como la lucha constante del campesino con una orografía poco propicia para el cultivo, la zorriba como recreación de la naturaleza, la dependencia económica de latifundistas y bancos o el martilleante delirio colectivo de la emigración a América como única solución de continuidad para un espacio agotado. Pero a su vez, este símbolo centrípeto que funciona por convergencia opera también de forma centrífuga. Se trata de una localización de cualidades míticas, capaz de proyectar su significación y alcance más allá de las fronteras del archipiélago canario, para conectarse con esos otros espacios insulares, atlánticos, caribeños o pacíficos, con los que comparte un heterogéneo legado de historia colonial hispánica. Si bien es un espacio recurrente en las obras literarias de García Ramos, en ninguna se describe de forma tan cercana como lo hace en Las Islas Van Mar Afuera.
Las huertas de plataneras desciendan escalonadas hasta la costa. Abajo, entre el verde y el azul, un paréntesis de escorias. Es la roca retorcida y abrupta, las cenizas antiguas de aquella muerte geológica que un día cayera sobre el pueblo. Pero entre la lava y la tierra dócil hay un campo de lucha. Es el solar de la Sorriba, la tierra, el campo que los canarios recrean sobre los pedregales de la isla, que crece y se ensancha hacia las rompientes. Pero esta Teneida es también un espacio diacrónico, la heredera pobre de un pasado dorado en el que era parada obligatoria de los galeones que atravesaban el Atlántico, con calles pavimentadas de mármol y una frenética actividad comercial que quedó sepultada bajo la lava del volcán en un momento indeterminado del tiempo. Esta Teneida, la que aparece en las Islas Bámbara afuera, no es la Teneida difuminada del campesino Sebastián que aparece en el relato homónimo de 1959, ni siquiera la aún más palpable Teneida de Tristeza, sino un lugar que, a pesar de que no correspondiera a ninguno de los topónimos del archipiélago, coincide de manera inequívoca con un correlato geográfico real, el pueblo de Garachico, la antigua capital de la isla de Tenerife, con el más importante puerto comercial de la isla, que quedó parcialmente sepultada por la erupción del volcán Trevejos en 1706. En este espacio, levantado sobre una tumba, como afirma la novela, es donde Andrés, el protagonista, logra finalmente reconocerse y donde reflexiona sobre las causas de la experiencia migratoria. Teneida funciona como epítome espacial de la escasez insular y de la diáspora canaria del continente americano que da título a la novela. Las tierras cultivadas son insuficientes para mantener a sus habitantes y los barcos han buscado nuevos abrigos. Nuestros hombres tienen que madrugar mucho para ir a trabajar a los pueblos más cercanos. Por eso, la mayoría prefiere emigrar a Venezuela. Se nos van todos, hombres, matrimonios, mujeres solteras. Todos esperan y preparan el día de su partida. Nada podrá retenerles. Es un delirio colectivo que corre por las calles de este pueblo. Terminará por quedarse desierto. Aquí quiero ponerle. Con Teneida se cierra un círculo. Resulta imposible pensar las Islas Bámbara fuera sin tristeza, ni esta sin las islas. Su conexión textual es un vínculo que va más allá de una mera repetición. Quien haya leído la última novela de García Ramos experimentará una sensación extrañamente familiar al comenzar la lectura de las Islas Bámbara fuera. Esta y Tristeza sobre un caballo blanco son, de alguna manera, fragmentos de una misma novela extendida en el tiempo. García Ramos escribe Tristeza mientras luchaba con una terrible enfermedad, casi sabiendo que sería su póstumo legado literario, que se publica apenas 7 meses tras su fallecimiento. Tristeza es también su novela más compleja, con la que quiso profundizar en la reflexión del ser canario, y en ella, entretejida entre sus páginas, está las Islas Bámbara afuera. La historia de Andrés en Madrid y Tenerife se integra de manera fragmentada en la primera sonatina Cuento de Tristeza, y no solo como un subtexto o inspiración, sino de manera literal. El Andrés de las Islas Bámbara afuera se transmuta en el Agustín de Tristeza. Ambos protagonistas comparten vivencias que se materializan a través de esta segunda vida que García Ramos quiso darle a su novela olvidada. La reutilización de un material escrito hacía más de 20 años prueba que el escritor nunca renegó de aquel pequeño texto, en el que pudo encontrar parte de su nueva novela. Cito: "No conocemos lo que somos ni lo que queremos", afirma la voz narradora de Tristeza sobre un caballo blanco, y ese proceso de autoconocimiento, nos dice, no puede darse a partir de superposiciones culturales ajenas a la historia del archipiélago ni a través de la pose literaria, sino mediante un verdadero alegato de una entonces nueva literatura social cuyo objetivo debía ser, y cito, sublevar al pueblo con el arte y la canción, despertarlo de su sueño y ponerlo en lucha. Fin de cita. Es en esta meta donde se encuentran Las Islas y Tristeza, su primera y su última novela, donde se completa el ciclo de su reflexión sobre la esencia insular canaria, nuestro particular ser y estar en la isla, desgranada en todos y cada uno de sus textos, literarios o no, escritos por Alfonso García Ramos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Tenesoya. Muchas gracias. Muy